Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Vine a ti hoy con una noticia impresionante. En primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias. Estoy trabajando duro para ti. Keran Bürsin es nuestro titular de noticias de hoy. Sé que estás admirando la serie de Llamar a mi puerta y que estás siguiendo de cerca a nuestro guapo actor. He venido con tales noticias que se sorprenderán mucho. Estoy detallando el news. No olvides verlo hasta el final. Disfruta viendo. Keran Bürsin, también estoy en contra de llamar niña a una mujer en los guiones. Su talento, su éxito más allá de las fronteras del país, el interés y la buena apariencia que bella están en su bolsillo. Pero también se encuentra en un lugar completamente diferente con su sensibilidad a los problemas sociales, la actriz de Octubre Keran Bürsin. Ahora está frente a nosotros como portavoz del movimiento E-Force, que se está llevando a cabo para garantizar la igualdad de género. Puesto que los hombres también son objeto de desigualdad, esta es también su responsabilidad. Tiene que estar involucrado en la pelea. Porque el problema lo causamos nosotros, explica. Estamos iniciando una larga conversación con Bürsin sobre los derechos de las mujeres, la igualdad de género, la vida personal y el amor. Keran Bürsin, portavoz del movimiento E-Force de las Naciones Unidas, ONU, respondió a las preguntas. 1. Tienes constantemente una nueva agenda. Esta vez te has convertido en portavoz del movimiento E-Force de la ONU. Ya ha expresado su opinión durante mucho tiempo sobre las cuestiones de la violencia contra la mujer y la igualdad de género. ¿Cómo comenzó esta conciencia? Todo comienza desde la infancia. Mis padres me criaron para que me ocupara de esto. Mi padre me enseñó, un hombre tiene más privilegios en este mundo, pero tienes que ser consciente de los privilegios. Porque es precisamente a causa de estos privilegios que hay personas que no pueden ejercer sus derechos, que no tienen acceso a oportunidades. Mi malestar con la desigualdad comenzó en la escuela secundaria. Afortunadamente, fui seleccionada para un curso relacionado con estos temas, racismo, sexismo, género dentro del alcance de este curso. He recibido capacitación especial sobre temas como la igualdad. Siempre había personas en mi círculo de amigos en la universidad que estaban interesadas en estos temas. Ahora estoy recibiendo entrenamiento sobre igualdad de género de importantes figuras de una formación llamada Inspirar Justicia en Estados Unidos. 2. ¿Te gustaría nacer mujer en el mundo en el que estamos? Debe ser completamente diferente experimentar las cosas increíbles que una mujer puede hacer. Es extraordinario poder traer una vida al mundo. Me gustaría experimentarlo. Pero tú dices, ¿te gustaría nacer mujer en un mundo así? Basado en el género. En este mundo donde hay desigualdad, las mujeres son objeto de discriminación y violencia por el solo hecho de ser mujeres. En otras palabras, no hay problema en nacer mujer, pero las consecuencias impuestas por las sociedades y el sistema son muy graves. 3. ¿Cuáles son las ventajas del hombre? Demasiado. No tenemos que tomar una foto de la matrícula del coche mientras subimos al taxi. Podemos vestir lo que queramos, hacer el amor con lo que queramos, salir a la calle en cualquier momento. Usar zapatos con tacones. No tenemos que quitarnos los pelos de las piernas y las axilas. Por supuesto, las mujeres tampoco pueden hacer esto, pero de alguna manera también escuchan palabras de la sociedad. 4. Dices esto, pero estás con las mujeres más bellas y cuidadas de Turquía. Por ejemplo, estarían juntos si su novio no les quitara las axilas. El cuerpo de una mujer le pertenece, puede tomar sus propias decisiones como quiera, y respeto eso, y tiene que ser respetado de todos modos. 5. Fuiste a Italia, fuiste invitado a un programa de televisión en Milán. Se reunió con gran interés en el aeropuerto y en las calles. ¿Por qué has pasado? El efecto de la serie Yuna con Maidor ha sido muy bueno. Es genial que el trabajo que hacemos esté recibiendo tanta atención allí. 6. Por un lado, hay periódicos sensacionalistas que afirman que la atención mostrada a ellos fue planeada de antemano. ¿Qué dices tú? No quiero hablar de ellos y darle fuerza a la negatividad. No es necesario.
Deje que aquellos que hablan negativamente también se diviertan a su manera. ¿Qué debo hacer? Pero hay un hecho: somos el segundo país en la industria de las series de televisión después de Estados Unidos, y tenemos que ser conscientes de esto y actuar en consecuencia. El último episodio de Yuna con My Door.